Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. Todo mundo está hablando de la inteligencia artificial, como en su momento se hablaba de los llamados teléfonos inteligentes también. Inteligencia. ¿Pero qué es la inteligencia? La Real Academia Española tiene 8 distintas acepciones para esta palabra. Entre estas se encuentran las siguientes: capacidad de entender o comprender, capacidad de resolver problemas, conocimiento, comprensión, acto de entender, habilidad, destreza y experiencia, trato y correspondencia secreta de 2 o más personas o naciones entre sí. Y escuchen, sustancia puramente espiritual. ¿Mi teléfono inteligente entiende, comprende, adquiere experiencia? Y sobre todo, ¿dirían ustedes que posee una sustancia puramente espiritual? Por su parte, la inteligencia artificial la define la RAE de la siguiente manera: disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico. Todo mundo está hablando de la inteligencia artificial, pero no todos lo hacen a partir de las preguntas pertinentes. ¿Las máquinas serán capaces de parecerse a los seres humanos? ¿Por qué queremos que se parezcan a nosotros? ¿Serían estas capaces de obtener una conciencia propia? ¿Decidirían en algún momento de buscar obtener el control de esto que llamamos humanidad? Para estas y muchas otras preguntas más, abro con una serie de episodios especiales dedicados a la inteligencia artificial. Y qué mejor que arrancando la conversación desde un punto de vista filosófico. Bienvenidos a mi podcast. www.enriquefigueroa.mx. Bienvenido. Este es nuestro invitado de la semana. Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a un episodio más de este podcast. Les saluda Enrique Figueroa Anaya. Y con un primer podcast que me emociona mucho, de una serie de varios que voy a estar teniendo sobre un tema que ha estado ahí presente de manera, pues sí, pertinente, y pues porque siempre ha estado dando ya en los últimos días, meses, años, pues mucho de qué hablar. Y sí estamos hablando de la inteligencia artificial. Y para este primer episodio, pues invité a la doctora en filosofía, Julia Muñoz, a quien ya tengo un rato de conocer a través también de micrófonos, de programas. En Cineautopsias fue donde la conocí. Saludos al gran Alberto también. ¿Cómo estás, Julia? Qué gusto tenerte aquí en este podcast. Ay, pues muchas gracias, Enrique. Y mira, me da mucho gusto poder estar aquí en esta primera, en este primer episodio de los que seguro serán muchos sobre este tema, que además creo que nos va a acompañar un buen rato, ¿no? O sea, que esto que estamos viendo es solo el inicio de todas las discusiones y posibilidades sobre inteligencia artificial. Sí. Y además también estoy tratando de recordar, porque Alberto no lo he tenido acá en el podcast. Sí, en otros espacios hemos compartido, pero creo que es la primera filósofa que invito a mi podcast. Qué bien. y, y fíjate Sí. que es un tema que me gusta mucho, la filosofía, y también así lo explico a la gente que nos escucha. Dije, bueno, creo que un primer abordaje a partir de la filosofía del tema de la inteligencia artificial me parece interesante y pertinente, y además, pues bueno, nos une el gusto por el cine. Em, Julia, yo te preguntaría justamente esto, y creo que es una de las preguntas básicas. Yo también ya he podido platicar un poquito como del tema de cine en la inteligencia artificial, pero ¿a qué llamamos una inteligencia artificial? Yo estoy sosteniendo ahorita mi teléfono, que en algún momento pues se le llamó teléfono inteligente. ¿Es mi teléfono inteligente, así como lo soy? Bueno, espero, así como lo espero ser yo, así como lo eres tú. ¿De qué hablamos exactamente cuando nos referimos a inteligencia? Pues digamos, justo una de las preguntas que le interesa a la filosofía es, digamos, sobre todo a partir de temas como de cibercultura y todo, es cómo la tecnología ha conducido a que tengamos que redefinir o por lo menos reflexionar de nueva cuenta sobre qué implica inteligencia, cómo son nuestros procesos cognitivos. Y particularmente, o justo ahora, ¿no? Que decías, bueno, es que mi teléfono es inteligente y estamos hablando de que estas programaciones son capaces de
realizar, ¿no? Como ciertas acciones a partir de ciertos inputs, y entonces si llamamos a eso inteligente o no, la filosofía lo primero que tiene que hacer es justo regresar al análisis conceptual, ¿no? Regresar a la pregunta de, bueno, ¿qué estamos entendiendo por inteligente? Porque difícilmente vamos a decir que mi teléfono es inteligente de la misma forma en la que, por ejemplo, un cuervo podría resolver, ¿no? Un rompecabezas de figuras geométricas e identificar patrones y todo. Ujú. Eh, y de la misma forma que a qué tipo de procesos son a los que estamos llamando inteligentes con la tecnología, ¿no? A partir como de este justo análisis conceptual o de regresar a la noción de inteligencia es el referente como básico, y digo esto no solo dentro de la filosofía, pero es el referente básico para hablar de inteligencia artificial, es justo el escrito que hace Turing sobre cómo podríamos identificar con esta prueba de Turing si estamos hablando con un ser humano o con una máquina. Es decir, si la inteligencia tendría que ser entendida, entonces, como una primera definición, como una computadora o máquina inteligente es aquella capaz de mantener conversaciones, por ejemplo, como lo haría un ser humano, Ujú. ¿no? Y entonces esa sería como una primera aproximación a lo que es inteligencia artificial en este caso, es decir, que tenga procesos cognitivos o que realice procesos que se asemejen a los procesos cognitivos de los seres humanos, lo cual es una definición, y ya con esto, ay, sí, pero como es una definición complicada porque entonces lo que estamos diciendo es una máquina es inteligente en la medida en que se parezca a los humanos, no que lo sea, pero que se parezca, y entonces eso va a ser lo Mm. inteligente, y es una Fí- primera definición complicada. Fíjate que ahorita justamente lo mencionabas, Alex Turing, no, Alan, ¿verdad? Alan Turing, 1950, o sea, hace 73 años, ¿no? Matemático, filósofo, y él trabajó justamente en lo primero que le llamó en ese momento inteligencia computacional. Cuéntanos un poquito de este personaje que creo que es importantísimo también para entender un poco de ello y que también causó en su momento mucha polémica, ¿no? Sí, o sea, y digo, causó mucha polémica y lamentablemente, o sea, le tocó como una época en donde, por supuesto, la homofobia estaba Mm, absolutamente institucionalizada y legitimada, de tal manera que su vida personal, digamos, es como todo un, pues yo diría que algo trágico, pues, porque era ujú, uno de los hombres más brillantes de su época y le dio a su país como la posibilidad de, bueno, ustedes saben, ¿no? Que hay esta película con Cumberbatch sobre cómo hacen este código Enigma y la cuestión de descifrar o tener una inteligencia que pudiera descifrar códigos nazis. O sea, en general, él le aportó muchísimo en ese momento a como su país, y de todas formas fue procesado por ser homosexual. Y digamos, eh, es un referente, insisto, no solo en la filosofía, sino en general en la ciencia como informática o de computacional, en lógica también es súper importante. Y claro, o sea, un poco como que el experimento mental que a él le interesaba y que, bueno, se ha hecho y se lleva a cabo ahora de manera con cierta frecuencia es esto de ponernos a platicar con inteligencias artificiales o con una máquina y llevar a cabo este experimento que Turing proponía de tú podrías saber, hablando solo por un chat, que estás ujú, hablando con un ser humano, que detrás de la otra pantalla hay un ser humano, o podría ser simplemente un código muy bien escrito que imitara sentido del humor, que imitara errores de dedo, que imitara la espontaneidad con la cual a veces nos conducimos, ¿no? Dentro de los chats. Y entonces, justo por eso es que Turing, y sobre todo como esta prueba de la imitación, porque normalmente le decimos test de Turing, pero es la prueba de la imitación, ujú, es lo que vino a revolucionar y a desafiar, ¿no? Como sobre todo para quienes programen, como de yo sería capaz de crear un código lo suficientemente astuto, por decirlo de alguna forma, que fuera capaz de engañar a las personas y hacerles creer que están hablando con seres humanos. Y ya nada más por eso es como
digamos, importantísimo para el tema de la inteligencia artificial. Disculpa que te sature un poquito con estas primeras No, 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 está perfecto. Más bien espero preguntas. no saturar yo. No, Sí. no, no, para nada. Y es que creo que son importantísimas. Y quería también a partir de Turing llegar al asunto del materialismo, porque dentro del materialismo, pues sí, está esta idea, o bueno, la mente puede ser explicada físicamente. Mm. Y a partir de ahí, entonces, pues abre la pregunta de pues, estas mentes sí, pues, sí, artificiales, ¿no? O sea, ¿se pueden hacer estas mentes artificiales? ¿Qué opinas de esto justamente antes de entrar a otra prueba que es la famosa prueba de la caja china, ¿no? Sí, y mira, justo esto que estás diciendo sobre si la mente y nuestros procesos cognitivos se pueden explicar solo apelando a fenómenos físicos, por lo menos en filosofía, algo que me parece muy interesante es, no sé, o sea, yo doy la materia de historia 5 y eso significa que nos regresamos en el tiempo hasta Descartes. Ujú, Y desde esa época estamos discutiendo la cuestión de si la mente puede ser explicada solo por procesos físicos o no. O sea, claro, ahora nosotros tenemos un conocimiento neurocientífico que nos pone en otra perspectiva, pero lo que me parece interesante es que eh, filosóficamente llevamos literalmente siglos con el debate de si realmente la mente, la conciencia, se puede reducir a algo, sí, como físicamente situado, o si no es posible. Y de ahí, por ejemplo, está este anime, que bueno, ya después fue una película y no vamos a entrar en eso ahora, pero la de Ghost in the Shell, ujú, ¿no? O sea, justo esta expresión de el fantasma en la máquina surge a partir de un comentarista que está leyendo a Descartes, o a Descartes y que lo está comentando porque él parecería tener esta idea de la mente como ese fantasma en la máquina. ujú. Y claro, justo a partir de eso, de si filosóficamente y por supuesto apoyándonos en el conocimiento científico disponible, pensamos que la mente es reductible o no a algo meramente material, es por lo que podríamos imaginar ciertos escenarios dentro de la ciencia ficción, como Chapi, en donde de pronto descargamos la conciencia y la pasamos a otro cuerpo, porque al final esto es trasladable, o como el ejemplo de Ghost in the Shell, en donde bien a bien no es que sea un cuerpo nada más el que pueda contener esta superinteligencia, sino que esta superinteligencia podría de alguna forma adaptarse, migrar, estar en otros cuerpos, etcétera. Entonces, creo que ese es como un gran tema, insisto, filosóficamente y apoyándonos en los datos neurocientíficos que tenemos, tampoco es que lleguemos ya a una conclusión, pero sí es difícil sostener que aquello que conocemos como conciencia se puede reducir solo a impulsos eléctricos que están ahorita ocurriendo en mi cerebro. Eso es filosóficamente muy complicado de sostener, pues. Claro. Bueno, hablabas ya de la prueba de la imitación. Y del Ujú. otro lado, o bueno, también surge posteriormente pues la habitación china, ¿no? Sí, Cuéntanos un poquito de ella y que también de alguna manera, pues como que voltea un poquito la idea y pues siempre son estas cosas que están ahí encontradas y que nos van poniendo a reflexionar y a tener este tipo de charlas. claro, ¿no? Y de hecho, justo, qué bueno que lo mencionas, algo que me gusta mucho de filosofía, digo, por supuesto, llegué al doctorado, pero lo que quiero decir es como para quienes estén escuchando y tengan un interés en la filosofía, algo que me interesaría destacar es que en la filosofía de vez en cuando podemos ser muy creativos también, Sí, ¿no? Y tener este tipo de experimentos mentales que justo es el imaginar un escenario cuyas implicaciones nos permitirían pensar filosóficamente si una tesis es viable o no, o digamos hasta qué punto podríamos llevar a sus últimas consecuencias una tesis, precisamente a partir de imaginarnos un escenario ficticio, como es el caso de la habitación china. Este experimento mental que lo hace Searle, lo hace un poco justo como respuesta a la prueba de Turing, ¿no? Que, ujú. insisto, o sea, como la cuestión es, si yo estoy chateando chateando, bueno, sí, sí, chateando. Es que de pronto sonó como muy elder millennial de mi parte decir chateando, pero em, si alguien está entonces escribiéndose, ¿cómo podríamos saber si hay o no, ¿no? Una persona detrás. E insisto, desde la prueba de Turing, la inteligencia de una computadora, de una máquina, de un código sería medible o identificable a partir de qué tan bien puede lograr imitar
una conversación humana, ¿no? O sea, ese es el criterio para saber es inteligente o no es inteligente. Si yo de inmediato sé que es un bot porque le estoy pidiendo ayuda y ya me regresó al menú original, bueno, ahí diríamos, no, no es una máquina muy inteligente. En cambio, si genuinamente creo que hay una persona detrás y que estoy hablando con un ser humano, para los estándares de la prueba Turing, ahí estaríamos hablando de inteligencia. Ujú. Searle, justamente a partir de eso, diría, imitar no es, o sea, es un muy mal criterio para determinar la inteligencia, ¿no? Es decir, realmente es casi como decir que, por ejemplo, que el traductor de Google entiende los idiomas que está traduciendo. No está entendiendo, no es que Google sepa hablar chino, o sea, mandarín, alemán, español, inglés, y que gracias a que sabe esos idiomas te puede hacer la traducción. Ujú. Y digo, más allá de que, por supuesto, filosóficamente ese es otro tema, como el problema de la traducción y qué implica traducir de un idioma a otro. En este ejemplo, digamos, lo importante de Searle es eso, ¿no? O sea, vamos a suponer que tenemos como esta caja en donde hay unas personas adentro que van a recibir un input y tienen que sacar un output, ¿no? Ujú. Y yo ni siquiera entiendo qué estoy recibiendo de input, pero arrojo el output correcto. Ujú. Y entonces la cuestión es, si solo evaluamos por los resultados y yo digo, bueno, es que ante el estímulo indicado obtengo la respuesta esperada. ¿Es eso suficiente para hablar de inteligencia? Y filosóficamente hay algo muy empobrecido en decir que sí, ¿no? O sea, Ujú. es importante, por supuesto, identificar que hay como un cierto nivel de destreza, de programación, de complejidad en dar la respuesta correcta a un determinado estímulo. Pero la cuestión es, si dentro de esta inteligencia artificial o dentro de esta como caja, ¿no? Encontramos a ya sea una persona o una máquina que no saben qué es lo que están procesando, qué información están manejando, qué tipo de estímulo es para qué tipo de respuesta, entonces no podríamos decir que incluso aunque sea una gran imitación, que esa computadora, algoritmo, código sea inteligente. Julia, digo, obviamente surgen miles de preguntas. Em, Pensamiento y conciencia, Ujú. de estos dos términos filosóficamente, ¿cómo los definirías? Sí. O sea, si colegas me están escuchando, o sea, perdónenme, no, digo, o sea, pónganse en mi lugar, no, pero a lo que voy es, em, tanto pensamiento como conciencia es algo muy difícil y, por ejemplo, tenemos una tradición filosófica que ha definido ambos términos de una forma muy antropocéntrica y creo que Mm. algo que se está desafiando actualmente es precisamente este enfoque en donde pensar es algo que solo hacemos los seres humanos, en tanto que Ujú. tenemos lenguaje tal como lo conocemos, ¿no? Porque precisamente esta tradición antropocéntrica hacía que, insisto, hay como una tradición filosófica que dice, bueno, pensar es realizar juicios, o sea, realmente como que la unidad mínima de sentido de nuestros pensamientos son los juicios y entonces tenemos estos estados mentales judicativos en donde decimos, bueno, esto es X, esto es Y, creo que tal. Em, y por supuesto, insisto, eso deja fuera la pregunta de entonces los animales no piensan, ¿no? Mm. O tienen como un protopensamiento o qué tipo de pensamiento tienen, cuando ahora sabemos, afortunadamente, o sea, se han como hecho muchos estudios, que no, que los animales también son capaces de tener procesos cognitivos muy complejos y que lo que pasa es que los estamos evaluando una vez más, un poco como la prueba de Turing, justo así como de si se parece a lo que hacemos los humanos, Es son inteligente. inteligentes. Entonces, los primates son muy inteligentes en la medida en que pueden resolver problemas del nivel en el que un niño de 3 años podría resolver el problema, ¿no? Y ese criterio, pues una vez más, es imitación. Es inteligente en la medida en que imita algún proceso humano. Cuando ahora sabemos, y sobre todo yo cada que leo sobre los pulpos me asombro como de todos los procesos cognitivos Sí. que pueden realizar. O sea, ahí nos damos cuenta que es una aproximación equivocada, ¿no? La de definir al pensamiento solo desde aquello que nos es como inmediatamente cognoscible a nosotros como seres humanos, porque parecería que si definimos al pensamiento de esa forma, no vamos a entender muchas otras cosas que ocurren en el mundo, ¿no? Y de igual forma, porque también mencionabas como lo de la conciencia y Ujú. ampliando entonces pensamiento y conciencia, no solo a seres humanos, sino también a otras especies,
algo que también representa un desafío para la filosofía en estos tiempos es cómo la mediación de la tecnología, o sea, de las nuevas tecnologías, tanto de la información como de la comunicación, han hecho que el pensamiento cambie. ¿Y en qué sentido, no? Por ejemplo, Pierre Levy, que es como la autoridad dentro de las discusiones sobre cibercultura y filosofía y tal, lo que ha dicho es que gracias a estas tecnologías, el pensamiento, la inteligencia ahora es colectiva, ¿no? Es Mm. decir, vemos colaboraciones en, no sé, en wikis, ¿no? De personas colaborando en wikis al mismo tiempo, vamos pensando juntas. Ahorita que salió el nuevo videojuego de Zelda, ¿no? Ujú. El Tears of the Kingdom, em, el el que quienes diseñaron y programaron el juego estén viendo cómo las personas están usando las nuevas posibilidades que les dieron y estar aprendiendo de eso, o sea, es como un Mm. proceso en el cual nuestros procesos cognitivos, nuestro pensamiento, nuestra inteligencia ya no está reducido solo a la primera persona, ¿no? O sea, ya no es estar dentro de nuestra cabeza en una como experiencia más o menos solipsista, sino que ahora las tecnologías de la información y de la comunicación que tenemos disponibles nos permiten pensar con, ¿no? Como extender esas fronteras de nuestro pensamiento y estar pensando al mismo tiempo con otras personas que están programando junto con nosotros, que están jugando este videojuego y nos damos cuenta y vamos colaborando. Y entonces, sí, como que con todo esto lo que quiero decir es, claro, tenemos varias definiciones sobre pensamiento y también sobre conciencia. La gran mayoría de ellas están ancladas a la noción de la primera persona, es decir, desde darme cuenta de que me doy cuenta que soy yo, que una noción como muy, muy básica de conciencia y de autoconciencia sería el saber que mis pensamientos son míos, ¿no? O sea, no Ujú. solo es que esté pensando, sino que sé que son mis pensamientos y eso no lo tengo, digamos, que reflexionar, ni que inferir, ni concluir, sino yo soy la que estoy pensando e identificar a ese sujeto que realiza esta actividad de pensar podría ser como una noción muy, muy básica de conciencia, diría yo, que es más o menos compatible con todo esto. Pero a lo que quería apuntar es a eso, o sea, realmente creo que uno de los desafíos más interesantes ahorita en filosofía es justo ver cómo nuestro conocimiento de otras especies, ¿no? Y con suerte un poco el combate al especismo de creer que somos los más inteligentes, porque difícilmente Sí. lo somos, pues, pero que, como quitarnos ya de ese criterio de es un sujeto humano aquel que tiene la capacidad de definir qué es conciencia y qué es pensamiento, y a partir de ahí vamos a entender estos dos fenómenos, creo que es como una de las posibilidades que se inauguran también con las discusiones sobre inteligencia artificial, ¿no? Sí. Ahora, son preguntas nada sencillas, pero la verdad Sí, le agradezco muchísimo a Julia que haga el esfuerzo por las mismas. Digo, obviamente han derivado en libros, en estudios, en eso. distintas cosas, Un curso de pero un semestre casi, pero sí, exactamente, exactamente. Pero bueno, te agradezco mucho por esto, Julia, y nada más porque es que sí es un tema que también me gustaría tocar en algún otro momento, pero bueno, ya que estabas mencionando algunos títulos, Viaje a las Estrellas 4, ¿no? Misión ujú, Salvar a la Tierra, que tiene un elemento que me parece fascinante y que ya platicaré en este podcast, ¿no? Una nave espacial que de repente se quiere comunicar con alguien y los seres humanos, obviamente, como siempre nos creemos los más importantes de este planeta, decimos, no, pero es que es para nosotros y no entendemos el mensaje y no, el mensaje es para otra especie, porque pues sí, hola seres humanos, hay otras especies que están aquí. Rápido porque elegiste dos películas que queremos platicar, Julia, y a partir de estos elementos que vas mencionando, yo estoy tratando como un poquito de centrar un poquito lo que está sucediendo actualmente con la inteligencia artificial, pero ujú, también para abrir lo que podría suceder. Em, Hay quienes hablan justamente de este machine learning, ¿no? De este sí, aprendizaje automático, que es lo que se está desarrollando actualmente en este momento en la inteligencia artificial y que es pues, lo que está teniendo muchos avances y que pues está sorprendiendo a todo mundo y demás. Pero eso, estamos lejos o podría traducirse en algún momento porque en 2017, por ejemplo, Facebook lanza dos bots, ¿no? Que son Bob y Alice, que pues, están diseñados para aprender a negociar y demás. Y entonces, pues en las noticias sale que Bob y Alice empiezan a desarrollar su propio lenguaje en algún ujú, momento y que los científicos asustados apagaron los bots
porque pues ya se estaban comunicando como de alguna manera para que los seres humanos no los entendieran. Y hay quienes dicen, no, simplemente encontraron una forma de comunicarse así como de repente uno con un amigo usa ciertas palabras, ciertas frases, y simplemente usaron eso, no es que llegaran ahí aterrados y dijeran, ya llegó Terminator estamos lejos de la autoconciencia en las máquinas en este momento. ¿Y tú cómo ves este elemento quizá con lo que mencionaba de Bobby Alice de Facebook de 2017? Yo creo que, o sea, y apelando como a otro referente cinematográfico importante, el fantasma de HAL 9000 siempre está, Sí. ¿no? Como rondando por ahí cada vez que hacemos estos avances. Es claro, va a llegar algo más inteligente que nosotros, que sepa que los humanos somos quienes ponemos en peligro la misión y que tenga que ver, ¿no? Como cómo soluciona el problema para el cual fue diseñado, ¿no? Ujú. Em, a ver, y entiendo, digamos, como las preocupaciones, porque también, o sea, siempre que hablo de estos temas digo esta frase, entonces si alguien ya me ha escuchado, pero es que de verdad, o sea, nada la resume mejor. Como, pero es que hay esta frase en Jurassic Park en donde es como de nos preguntábamos tanto si podíamos que no nos Mm, preguntamos si debíamos, ¿no? ujú, También creo que ahí hay como una parte de la filosofía, digamos, que no solo es como desde filosofía de la mente o epistemología, sino también desde ética, el qué problemas nuevos surgen en torno a este tipo de desarrollo de inteligencias artificiales que, por un lado, se puedan comunicar entre sí, porque, digamos, o sea, y creo que lo hablaremos ya con las películas y podríamos detenernos después en esto, pero como, ¿qué derecho podríamos tener si realmente consideramos que son inteligentes o que tienen una cierta autopercepción de sí mismas, el desconectarlas nada más, ¿no? Así como, están hablando, ya, ¿no? Como voy a desconectarlas y no hay un problema ético, así como no podemos decir voy a desconectar a alguien, por ejemplo, ¿no? A un ser humano. ujú, Entonces, claro, como la cuestión aquí es, por un lado, insisto, en que tenemos criterios todavía muy falibles o endebles respecto a qué vamos a considerar como machine learning, inteligencia artificial, porque la cuestión es que sean capaces solo de procesar una cantidad de información que los seres humanos jamás vamos a ser capaces de procesar. O sea, no es cuestión de que en un futuro, no, jamás vamos a tener la capacidad que ujú, tienen estas tecnologías para procesar toda esa información y hacer algo nuevo con ellas y aprender de ello. De tal forma que, claro, incluso si estas inteligencias van aprendiendo mutuamente de sí mismas, desarrollan como este lenguaje como privado o entre ujú, ujú, ellas. La cuestión una vez más es hasta qué punto es eso inteligente o hasta qué punto es una base de datos alimentándose a sí misma, ¿no? O sea, como a partir de, digamos, si tú lo que tienes es una función, como la función de sumar, ¿no? Y tienes una cantidad infinita de números, vas a poder seguir acumulando como nuevas cosas y nuevas funciones. Entonces, la cuestión es hasta qué punto ese procesamiento de información, por infinitamente complejo que sea, va a ser aprender o va a ser pensar o va a ser algo inteligente, ¿no? Porque parece que también hay, filosóficamente por lo menos, un elemento de reflexividad propio en ser consciente de mí misma, en mis pensamientos, en mis ideas, que todavía no se logra emular bien, ¿no? En la inteligencia artificial. Y, o sea, regresando también al tema de la ética, no es solo que entre ellas puedan aprender y desarrollar como, pues sí, como este nuevo idioma entre ellas, ujú, tal vez, ujú, sino hasta qué punto, o sea, y sabemos que eso ha pasado como una y otra vez, ¿no? Hasta qué punto estas inteligencias artificiales que están programadas para aprender de los seres humanos en Internet acaban siendo racistas, homofóbicas, misóginas, ¿no? O sea, cómo acaban replicando también esos aspectos más oscuros, no solo de nuestra vida en línea, sino también de los seres humanos en general. Y entonces la cuestión es, ahí hay reflexividad, o sea, podríamos hacer responsable a esa inteligencia artificial de reproducir y crear nuevos contenidos misóginos, racistas, homofóbicos, o sea, difícilmente diríamos que es responsable y la responsabilidad siempre también recae en el equipo de programación que está ahí detrás y que como que lleve o no el control de esto. Y en ese sentido, creo yo que también desde la ética podríamos decir, en la medida en que todavía nos suene raro decir que son responsables, eso de alguna forma es como una brújula para decir entonces qué tanta inteligencia o qué tanto le estamos atribuyendo a estas inteligencias la capacidad de darse cuenta de lo que están haciendo, ¿no? sí, fíjate que eso último que mencionas también me hace recordar a
ay, no sé ni cómo definirle, pero bueno, la creación de Microsoft, ¿no? Ty Tweets, que tenía su Twitter y que justamente aprendió de todo este odio, y bueno, pues que mira, qué mejor ejemplo que en Twitter, ¿no? La Sí, red una social cloaca por en excelencia llamas. para eso Sí. exactamente. Y pues bueno, también tuvieron que apagarle porque, pues sí, estaba de repente ahí, pues sí, lanzando mensajes un poco en este aprendizaje, ¿no? Pero Ujú. bueno, y también para cerrar esta primera parte, recientemente Geoffrey Hinton, yo también pienso siempre en esta frase Jurassic Park, también para mí siempre es base, uno de los creadores de la inteligencia artificial y quien es apodado como el padrino de la inteligencia artificial, renunció en Google para poder hablar libremente sobre los riesgos de la tecnología. Hinton tiene 75 años y admitió para el New York Times que hay momentos en los que se arrepiente de su papel en la creación de la inteligencia artificial, aunque señaló que me consuelo diciendo la excusa normal de que si yo no lo hubiera creado, alguien más lo hubiera hecho. Ya están estas preguntas por gente que está y ha estado trabajando. Google todavía no ha lanzado su inteligencia artificial. Aterra porque Google conoce todas nuestras vidas y conoce todo lo que hacemos. Pero bueno, pues ahí está y es algo que va a continuar. Vamos a una pausa, mi querida Julia, porque elegiste dos películas que ya con esto que pusimos un poquito como base, creo que nos van a dar mucho, mucho de acá hablar, porque la ciencia ficción pues es este espejo en el que vemos o futureamos y de repente muchas veces es un espejo en el que encontramos los peores aspectos de nosotros mismos. Pero ya vamos a ello. Estoy con la doctora en filosofía Julia Muñoz y estamos hablando de inteligencia artificial a través del espejo de la filosofía. Ya regresamos. ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental. Entra a www.patreon.com/Enrique Figueroa MX y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti. Desde un agradecimiento en este podcast hasta tu participación en un cineclub en línea donde tú puedes elegir el tema. Además de 50% de descuento en nuestros cursos, talleres y tours. ¡Únete! Sé parte de esta comunidad. @EnriqueFAMX en Twitter. Y regresamos a esta charla con la doctora en filosofía Julia Muñoz. Estamos hablando de inteligencia artificial a través del espejo de la filosofía. Antes de esta charla, mi querida Julia, propusimos hablarlo también a partir del cine, de la ciencia ficción, y pusiste unos títulos que bueno, pues me gustaría ahora sí que tú nos guiaras en esto, por cuál quieres empezar, y pues ya también con esta base que tuvimos en la primera parte de este podcast, pues creo que podemos ir enriqueciendo más la charla sobre las mismas. Pues, o sea, un poco la propuesta es, a ver, estas películas me encantan. Estamos hablando de Blade Runner, que por Ujú. supuesto también va a salir 2049 por ahí, y Ex Machina, ¿cierto? Exactamente, estamos hablando Exacto. de Blade Sí. Runner de 1982 de Ridley Scott. Ya dijiste también saldrá, pues obviamente su secuela a Charla, y Ex Machina de 2014 de Alex Garland. Cintas interesantes. Blade Runner la pueden ver en HBO Max, Ex Machina la pueden ver en Prime Video, en YouTube. Y sí, vamos a ir con spoilers, Sí, pero pues bueno, ya son películas que ya. procuraré que no sean tan... Bueno, sí, eso también, también. Sí, sí, ya son películas de hace, o sea, Ex Machina va para sus primeros 10 años el próximo, y Blade Runner, la neta, o sea, si no la han visto, no sé qué han estado haciendo. Pongan pausa y vayan ahorita porque no hay pretexto Exactamente, para no haberla visto. eso es lo que vamos a hacer, que pongan pausa, y creo que está interesante, porque sí está rico entrarle aquí con los spoilers. ¿Con cuál quieres empezar, mi querida Julia? Pues empecemos con Blade Runner, Ujú. que seguramente quienes nos escuchan, quienes ya conocen la peli, saben que es una adaptación de esta novela llamada Sueñan los androides con ovejas eléctricas de K. Dick. Y digamos, ya que estamos en las recomendaciones, les súper recomiendo la novela también. O sea, Sí. y a ver, ¿en qué sentido me parece importante para todo lo que habíamos estado discutiendo, ¿no? Justo hablábamos de em, que por lo menos desde la prueba de la imitación de Turing, una máquina se iba a considerar inteligente si era capaz de imitar, emular a una interacción humana, ¿no? Ujú. Eso va a ser muy importante también para Ex Machina, pero en este momento lo que nos interesa es justo
como qué criterio tenemos para distinguir lo humano de lo artificial, por llamarle de alguna forma, ¿no? Y ese es el problema que está en el centro, es casi yo diría el corazón en ambas, o sea, digamos, tanto en la novela como en Blade Runner. Ujú. El problema filosófico es dónde vamos a trazar la línea que divida lo humano de lo no humano, ¿no? Exacto. De lo artificial, pero no, digamos, como en este sentido complejo de una inteligencia que nos vemos muy tentados a decir humana también, ¿no? Nada más para quizá para la gente que no la ha visto y que se decidió quedar, estamos hablando de 2019, es decir, hace 4 años. De repente nos vemos rebasados por la tienda. Sí, una corporación llamada Tyrell Corporation crea un robot llamado Nexus 6. Este robot llamado Nexus 6, pues es prácticamente igual al ser humano, superior en fuerza, en agilidad, y bueno, se les da después el nombre de los replicantes. Se les manda como esclavos en las colonias exteriores de la Tierra. Imagínense que van acompañando también al Nostromo, ¿no? De Alien. Bueno, el propio, ahí se me fue el nombre del androide del Nostromo, pero bueno, del Alien también de Ridley Scott. Pero bueno, hay una rebelión, estas máquinas, estos replicantes se rebelan, y a partir de ahí los Blade Runners pues empiezan a perseguirlos o toman la instrucción de que pues tienen que retirarlos, ¿no? Y a partir de ahí encontramos justamente esto porque se les hacen pruebas para tratar de identificar quiénes son y quiénes no son, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Ay, buenísimo. Sí, no, no, muchas gracias. Y fíjate, justo ahorita que esa es también, ¿no? Como el problema en el centro va a ser distinguir lo humano de lo no humano o dónde trazar los límites de lo humano. Justo creo que es a mí filosóficamente lo que me gusta de este tema a partir de estas películas y de la novela de Kadik es em, que además nos permite identificar de una forma muy precisa por qué la filosofía de la mente y la epistemología va a tener implicaciones éticas, ¿no? También porque dijiste retirar Ujú, sí. androides o retirar replicantes, no vamos a decir asesinar Ujú. replicantes, de la misma forma como ahorita que decías desconectar, ¿no? Sí. ¿Qué Apagar. hicimos? ¿Retirar a Bob y Alice o los mataron? Sí. Sí, exacto, exacto. Como que difícilmente diríamos los mataron, pero estamos diciendo, bueno, si son inteligentes, si son capaces de crear su propio. Sí, o sea, como hasta qué punto entonces identificarles o imputarles esta inteligencia o estas habilidades también nos llevaría a pensar, por lo menos, qué palabra usamos cuando decimos los vamos a retirar, ¿no? O Ujú. apagar, a jubilar, etcétera. Eh, y entonces, digamos, justo con todo este contexto, el criterio para identificar quién es un Andy y quién no, o quién es un replicante y quién no, cambia un poco de la novela a la película, pero básicamente es la misma y sobre todo la apuesta es generar una respuesta de empatía. En la película hasta hay como esta prueba de pupilas, como para ver Ujú. un poco cuál es la respuesta como instintiva, automática, no reflexiva respecto a ciertas cuestiones que empáticamente deberían despertar alguna reacción en los seres humanos y Ujú. que los replicantes no generan, ¿no? Y entonces, claro, un poco el dilema es que, por ejemplo, en la película tenemos a Rachel, que es como, pues, esta Andy, esta replicante, Que no sabe. que no sabe qué es y que además tiene recuerdos de la Ujú. misma forma en como nosotros podríamos tener recuerdos que añoramos mucho respecto a nuestra infancia, a un pasado en donde nos imaginamos, recordamos felices. Em, y parecería que esa experiencia de añorar el pasado a partir de la identidad que creemos tener, sea esta verdadera o no, digo ya y luego entraremos en Total Recall en otro momento, pues, pero como es muy humana, o sea, que diríamos, eso es algo muy de los seres humanos, como el sentarnos y sentir un poco de nostalgia, añoranza, recordar cómo era nuestra infancia, nuestra madre, no sé qué, la arañita, o sea, Que nos lleva a pensar esos, exactamente en esa pregunta de qué es la realidad, ¿no? Porque de repente uno dice, bueno, la realidad es lo que nosotros tenemos en la memoria, pero exactamente no es la realidad, es nuestra versión de la misma. Y es un poquito lo que le sucede a este personaje porque esas memorias le ayudan a formar una personalidad, pero esas memorias no son de cosas de ella, sino de que nos ponen eso, ¿no? sí, 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 o sea, y digamos, claro, es que si ella es capaz de experimentar eso, incluso si sus recuerdos son falsos, incluso si es Ujú. todo, no diríamos que esa es una experiencia muy humana, o sea,
el sentir eso ante los recuerdos que, mira, podrían ser completamente falsos. O sea, yo te podría decir, no, yo me acuerdo perfecto que en la Navidad del 97 fui muy feliz porque en esa Navidad me regalaron, y todo esto es falso. O sea, igual y mis papás llegan y me dicen, Juli, eso nunca pasó, no sé de qué hablas, ¿no? No importa, o sea, esa experiencia de sentir, insisto, como nostalgia, añoranza, algo, parecería que es muy humano. Y lo que es interesante con Blade Runner es que justo los Andis o replicantes son capaces de tener este tipo de experiencias que identificaríamos con alguien propiamente humano. Digo, más allá de, por supuesto, como todo este épico discurso de lágrimas en la lluvia. O sea, un poco la cuestión es que sean capaces de experimentar emociones complejas, que sean capaces de pensarse a sí mismos desde contradicciones, desde no sé qué quiero hasta el estoy confundida sobre quién soy, que una vez más suena muy a nosotros, ¿no? Y me parece difícil también, porque lo hablábamos en la primera parte, hasta qué punto pues sí, justo lo humano nos cuesta trabajo delimitarlo porque tal vez vamos encontrando nuevos espejos en donde vamos viendo cosas que nos recuerdan mucho a nosotros y decimos, ah, o sea, yo pensé que eso era solo mío, pero entonces un replicante también podría sentir eso. En la novela de Kadik, por ejemplo, hay una Andy que es cantante de ópera Mm, y entonces a lo que sería el personaje de Harrison Ford, o sea, quien tiene que jubilar replicantes, le hace mucho ruido el decir, pero es que ¿cómo puedo matar a alguien que es capaz de generar este arte y de expresarlo y de sentirlo y de conmoverme de esta forma? Suena a que no estoy nada más retirando una máquina, o sea, siento que esto ya claro. es otra cosa y lo es a partir de la experiencia y del contacto que tiene esa Andy con la música y lo que es capaz de transmitirme con la música, que normalmente, ¿no? También el arte, que ahorita igual está todo el tema de las inteligencias artificiales generando imágenes o tratando de reemplazar, ¿no? La creación artística humana y hasta qué punto el arte queremos que sea propiamente, exclusivamente humano y Mm, que se pierde con eso. Entonces, creo que por eso Blade Runner, insisto, como que nos plantea muy bien esta pregunta de, ok, si se llega a desarrollar, que todo, digo, todo indica que hacia allá vamos, ¿no? Pero cuando se llegue, no para si se llega, sino cuando lleguemos a tener este tipo de tecnología, vamos a estar un poco a la altura para saber qué es lo humano, cuáles son los límites de lo humano. Vamos a seguir con criterios antropocéntricos de si se parece a nosotros, ujú, lo cuidamos, si no se parece a nosotros, no lo cuidamos, como a las otras especies, ¿no? De animales no humanos. Entonces, eso es, digamos, algo que me apasiona mucho de la película, el que nos pueda representar personajes muy humanos que en principio ontológicamente no lo son, ¿no? O sea, como los personajes que son muy, muy humanos son replicantes. sí. Sí, que además, pues bueno, siempre en el cine de ciencia ficción nos encontramos con estas preguntas en las que de repente, pues nosotros como especie, pues no, no siempre quedamos muy bien parados y entonces decimos justamente eso, ¿no? O sea, ¿por qué nos definimos como una especie inteligente cuando ha habido tantas cosas, ¿no? Quizá una máquina podría decidir en algún momento, ¿sabes qué? Las armas y todas estas cosas que estos seres no inteligentes empezaron a crear. Pues sí, sí, es una película muy, muy emocionante, Blade Runner. Y si quieres, vamos y conectándola también con Ex Machina, en donde nos encontramos justamente a Nathan, un programador multimillonario, eh, que es reclusivo, un hombre que no le gusta, pues un genio, ¿no? Un científico, una persona que también ahí justamente nos ponemos a poner un poquito a pensar en eso, ¿no? Porque de repente los genios son un poquito, no les gusta estar en contacto, ¿no? Pero bueno, selecciona a Caleb, un joven empleado de su empresa, para que pase una semana con él en un lugar remoto, en las montañas, con el objetivo de participar en un test en el que está, pues, involucrado una creación, que es Eva, un robot mujer, en el que, pues sí, la inteligencia artificial lo es todo. Caleb es un hombre solitario, soltero, con un pasado, pues, duro, y pues también por eso lo termina seleccionando Nathan. La película, les recuerdo, está presente en Prime Video y la pueden también rentar en YouTube. Película interesante también y que nos muestra quizá como el origen, podría ser una precuela, por así decirlo, de Blade Runner, ¿no?
Sí, o sea, igual, ¿no? Si no han visto Ex Machina, igual ponen pausa y se van, porque realmente creo que vale muchísimo la pena, que además es una película que, sobre todo como desde el personaje de Caleb, te sitúa, o sea, te implica a ti, ¿no? Como espectador, o sea, tú vas a ver si eres más inteligente o no que quienes están ahí, ¿no? Si a ti te engañarían o no, porque esa es un poco, creo yo, la forma en la que la narración es muy inteligente de la película en ese sentido, como el, ¿te va a sorprender el giro de tuerca o no te va a sorprender? ¿Lo veías venir? ¿Estabas igual que el personaje principal o no? Y claro, está un poco la cuestión aquí que es así, tal cual la prueba de Turing, pero remasterizada en versión Master Quest, ¿no? Porque además, digamos, cuando estábamos hablando ahorita de lo de la prueba de la imitación o la prueba de Turing, decíamos, bueno, todo es a través del chat. Yo no estoy viendo con quién estoy platicando, ¿no? O sea, solo me Ujú. intercambio mensajes de texto con algo o alguien y a partir de si sus chistes me hacen reír, a partir de, ay, pues quién sabe por qué puso eso o, ay, se le fue un error de dedo, yo tendría que evaluar, ¿hay un humano detrás de la otra pantalla o no? En cambio aquí, digamos, digo que es como remasterizada porque le están avisando, no es humana, ¿no? Como, Sí. pero queremos ver hasta dónde llega. Y además hay como una presencia corporal que además pues es muy atractiva y que es así como muy expresiva también, ¿no? O sea, no solo como el hecho de que Alicia Vikander sea como muy guapa, porque claramente que lo es, sino que además tiene como este poder de transmitir, contagiar como emociones, una vez más, ¿no? Que identificaríamos como muy humanas. Entonces, un poco la cuestión que surge con Ex Machina o con esta forma de reimaginar el test de Turing es, aquí de antemano ya sabes que no, y casi que el esfuerzo es seguirte convenciendo de no es humana, no es humana, no es cierto, no está sintiendo eso, no tengo que ayudarla. Y me parece que eso representa de una forma como filosóficamente muy interesante el cómo respondemos a nuestras intuiciones más básicas respecto a inteligencia artificial y a qué tan buenos podríamos ser em, relacionándonos con una inteligencia diseñada específicamente para hacernos pensar que es humana. O sea, y sinceramente, si, digamos, si tuviéramos que extender este argumento que nos presenta Ex Machina de, aunque yo te diga que es, o sea, aunque yo te diga que es no humana, Ujú. tú no vas a poder. O sea, no vas a poder convencerte a ti mismo de que no es humana. Si te soy sincera, yo creo que así en la vida cotidiana y para nuestras personas, así como incluyéndome, pues, de que no somos Caleb y que no estamos en una prueba y que no somos así las personas más brillantes, caeríamos facilísimo. O sea, no sé, yo pienso y digo, por llevarlo como a la película de Hair, ¿no? Así como Ujú, de, ujú, no, esto no es humano, no importa, o sea, ahí estaríamos, o sea, ya nos vi. Y entonces, claro, eso creo que justo la cuestión un poco es con Turing, o por lo menos lo que él veía a principios, mediados del siglo pasado, era cómo imaginar el día en el que ya no podamos distinguir. Y creo que lo que Ex Machina nos presenta es qué va a pasar el día en donde no queramos distinguir, porque la respuesta ya la sabemos. O sea, es ujú, como, la prueba no es como el que tú sepas que ella no es humana. La prueba es, vas a querer que lo sea tanto ujú. que te vas a poder autoengañar sobre lo que sea. Y creo que eso, insisto, como que me gustaba mucho como lo decías, o sea, la ciencia ficción nos puede llevar a imaginar los peores escenarios, porque este sin duda no es que sea como increíble, ¿no? Así Sí. salimos muy mal parados, pero insisto, o sea, me gusta mucho cómo esta película lo que nos invita a pensar es cómo queremos enamorarnos de nuestras propias creaciones, considerarlas más humanas de lo que tal vez son y hacerlas de forma que no queramos y no podamos distinguir que no son humanas, ¿no? Lo cual me parece que representa como también otro desafío. No es solo ya que son capaces de hacer, sino casi como qué tipo de espejo queremos crear y si vamos a escapar un poco de ese reflejo, ¿no? O si nos vamos si vamos a ser capaces de resistir como esa imagen que hemos creado, ¿no? Para nosotros mismos dentro de estas nuevas formas de inteligencia artificial. Sí, sí que es, pues sí, digo, el final de la película justamente es eso, o sea, a partir del final de Ex Machina,
yo me estaría preguntando si Julia no es una inteligencia artificial, ¿no? Y Sí. todas estas pruebas que ya hemos platicado en las películas y también las pruebas que se han hecho en la vida real, nos llevan a pensar el por qué, el qué haría, por ejemplo, que una máquina que se somete a este tipo de pruebas, pues nos diga, pues voy a fallarla para que Ujú. no, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo no podrían también tener esa inteligencia? Y vamos a otro elemento que me parece también pertinente y creo que va conectado justamente con las dos películas, con Blade Runner y Ex Machina. No mencioné que en Blade Runner, pues vivimos como en una especie de sociedad tipo los supersónicos, ¿no? En donde, en la parte, bueno, yo así imaginaba los supersónicos, ¿no? Yo decía, abajo vivían los picapiedra, ¿no? En la prehistoria, con recursos limitados, y arriba vivían los poderosos, ¿no? Así es un poquito la sociedad de Blade Runner, las corporaciones que ya habíamos platicado. Y aquí también un hombre, Nathan, interpretado por Oscar Isaac, que crea estos seres para un beneficio y estamos hablando un poquito, ya que mencionabas también Jurassic Park, y recién vi otra película llamada Oxygen, que está en Netflix, de Alexandre Aya, que habla de otro tema, pero hablando de lo mismo de Jurassic Park, que es la clonación. Y es un poquito lo que también luego en la ciencia ficción se ha puesto en duda de cómo el ser humano crea cosas para su propio beneficio, para explotar, y es lo que justamente es esta ética, ¿no? Em, Estos seres que están creándose, pues ¿por qué no en algún momento van a aprender a defenderse pues sí, o sea, llegar al punto de Terminator de exterminarnos a favor de algo mejor, ¿no? Y que creo que es algo que está presente en ambas películas, ¿no? Y sobre todo, pues en Ex Machina, es lo que hace que el personaje de Alicia Vikander, Ava, pues crea su propia estrategia para caminar en ahí en eje central y Madero y perderse entre las personas. Sí, o sea, justo fíjate, y este tema también lo veo en mis cursos de Kant, aunque suene raro, les juro que sí hay contexto y sí. O sea, y también vemos como estos ejemplos y estos temas, más Blade Runner y claro, el cuento del hombre de arena de Hoffman, en donde igual una persona, un chico se enamora de una, ay, no es androide, es una autómata, ¿no? Porque digamos era como la versión que podían imaginar como en ese momento de lo que hoy llamaríamos robot, pero Em, ahí justo lo que les digo es que una vez más, ¿no? Nuestro concepto de dignidad y como parámetro ético por excelencia es una vez más muy antropocéntrico, ¿no? O sea, Ujú, justo ujú, hemos tenido que hacer filosóficamente mucho trabajo de deberíamos extender el término de dignidad a otras especies, o sea, o deberíamos crear un concepto nuevo, ¿no? Para ujú, reflejar mejor el tipo de estatuto ético que deberían tener otras especies, sin dejar, o sea, ya dejando de considerarnos ese centro del universo, lo único que merece ser protegido, lo único que merece tener derechos, etcétera. ujú, Y justo un poco la cuestión es que, por ejemplo, desde Kant está la distinción entre las cosas que pueden tener precio, que pueden ser intercambiadas, así como meros medios, digamos, en donde yo voy a decir, ah, bueno, pues una libreta equivale a $10 y esos $10 equivalen a 3 plumas y esas 3 plumas equivalen a, etcétera, ¿no? Como que como medios, ajá, Los animales recientemente en México, claro. no hace más de 10 años, eran considerados muebles Sí, legalmente. sí, 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 por supuesto. Y en ese sentido también eran considerados como medios, o sea, como de, ay, Ujú, ¿cuánto vale este animal? Pues tanto, ¿no? Y digamos, el concepto de dignidad kantiano lo que hace es decir, los seres humanos no, ¿no? O sea, los seres humanos no pueden tener precio, los seres humanos no tienen un valor que sea cuantificable, equiparable, reductible a, ¿no? De tal manera que no podríamos decir, ah, bueno, pues es que 3 seres humanos valen lo mismo que tantos, o sea, digamos, el sistema sí funciona y por supuesto que nos ponen precio, pero Kant diría que la noción de dignidad para eso tendría que estar, para decir, pues no debería ser, ¿no? Y entonces con mis estudiantes y con los grupos lo que me gusta mucho es ver, y justo un estudiante este semestre hablaba de un videojuego que yo no conozco que se llama Detroit. Ay, ¿tú lo conoces, Detroit? No No, sé, pero yo me quedé en el Super Mario del 85. sí, no, yo voy en el Zelda nada más. Pero me hablaba de un videojuego que suena muy interesante, premisa Blade Runner, o sea, 1000 por 1000, en donde justamente creamos a estos replicantes Ujú, para hacer todas aquellas tareas que los seres humanos no queremos, ¿no? Crear ujú, para tratarlos mal, para mutilarlos, en fin, ¿no? O sea, como no ujú, tener ninguna consideración mínima
con estos replicantes que son conscientes de sí mismos y que justo un poco la cuestión es como que se preguntan a sí mismos el por qué nos tratan así. Que, insisto, Inteligencia ya lo... artificial de Steven Spielberg también, Sí, ¿no? claro, 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 el por qué son así con nosotros, ¿no? O sea, por Son qué tan tienen estos, crueles. ajá, por qué tienen estos circos en donde nos torturan, o sea, ¿qué hicimos, no? Sí. Y creo que justo es eso, o sea, como la cuestión de querer, por un lado, imaginar este tipo de seres que puedan llegar a ser tan humanos como nosotros, pero no tanto como para que ya no podamos sentirnos libres de culpa de tratarlos mal, dejarles los peores trabajos, de torturarlos, como dices tú, ¿no? Así como de ellos no van a acceder al nivel de arriba, ¿no? Del mundo de Ujú. los supersónicos, ellos van a estar como operando en el nivel más bajo que lo bajo porque no son humanos. Y Ujú. entonces ahí lo que creo que también revelan, y me parece igual filosóficamente como súper interesante de estas películas y bueno, de este videojuego que deberé checar, y gracias Neil, donde estés si estás escuchando esto, pero justo es por qué los seres humanos tendríamos este deseo de crear algo que sea humano o casi humano, pero no lo suficiente como para que podamos tratarnos como normalmente nos tratamos unos a otros sin culpa o con permiso de, bueno, ya no lo hacemos con humanos, solo es con los replicantes. Sí, pero queríamos que fueran humanos y queríamos que expresaran emociones y que fueran capaces de realizar, ¿no? Como todas estas actividades complejas y, y al final un poco esa crueldad nuestra va a seguir saliendo, solo que ahora bajo la aparente justificación de, bueno, no son humanos, así que no les merecemos. Insisto, ¿no? Hablamos de retirarlos, no de asesinarlos o no de qué deberes tengo para con mis inteligencias artificiales. Todavía no hablamos de eso. Y también me pregunto una vez más si en el fenómeno Jurassic Park, si cuando lleguemos vamos a estar preparados para este tipo de preguntas, que yo no veo, la verdad, que vayamos a estar muy preparados, pero ojalá me equivoque. Y sí, o sea, la cuestión es entonces la noción de dignidad deberíamos extenderla más allá de los seres humanos, no solo para considerar otras especies animales no humanas, sino también para que potencialmente nos pueda ayudar como herramienta filosófica, conceptual, teórica, para saber navegar en seguro las inteligencias que ya, o sea, que llegarán, no sé en cuánto tiempo, pero seguro llegan y seguiremos sin preguntarnos qué tipo de compromisos éticos estamos adoptando, ¿no? En nuestra interacción y creación con este tipo de inteligencias artificiales. Sí, y mira, te voy a lanzar dos cuestiones que me acaban de venir a la cabeza y con eso pues vamos a ir cerrando un poco. Em, Te lo dice alguien que idealiza primero mucho a las personas, ¿no? De idealiza y estoy hablando de mí, pero alguien que también de repente es muy pesimista con la propia humanidad. Y me quedé pensando en estas dos ideas. ¿Por qué queremos realmente que sean como los seres humanos? ¿No? O Mm. sea, ¿qué es lo que nos impulsa a que sí, que sean como los seres humanos? ¿De verdad el ideal de especies es que sean los seres humanos? Porque el ser humano o sea, veamos la historia, ¿no? Hay muchas cosas en donde el ser humano no se ha parado bien y todos los problemas o muchos problemas que tenemos o sea, la otra vez reflexionaba yo sobre el asunto de las ratas, ¿no? Las ratas se ha descubierto que son animales súper bondadosos, de gran corazón y bueno, no sé si Ujú, decirlo ujú. así, pero son muy solidarios con sus especies y nosotros ¿quiénes enfermaron a las ratas? Pues los seres humanos. Por qué tenemos ese ideal? O sea, ¿por qué realmente decimos, no, no, pues que sea como el ser humano, cuando el ser humano ha probado reiteradamente que no es lo mejor, no lo sé. Es una pregunta también ahí filosófica, ¿no? Sí, sí, no, lo es. Y mira, también yo creo que yo diría que esto es muy propio de una tradición occidental de pensamiento. No sé si en otras como Mm. tradiciones no lo fuera, pero es cierto que identificarnos como la parte más importante de la creación eh, filosóficamente no ayudó, pues, ¿no? O sea, y claro, digamos un poco para no echarle toda la culpa a esto, o sea, como incluso en la filosofía antigua y griega, como esto de ser racionales y la razón como aquello que nos distingue de otras especies y que por tanto nos coloca en una jerarquía como más arriba en esta jerarquía de seres que existen porque nuestra racionalidad tal justo después de la modernidad es cuando nos damos cuenta, ¿no? De, no, esta racionalidad es precisamente la que nos ha ayudado a crear una serie de desgracias para otros seres humanos, para otras especies, para Ujú, todo el planeta. ujú. Y entonces no es lo que nos hace más especiales, mejores, más importantes, lo único de valor en el mundo.
más bien tendríamos que replantearnos pues ese antropocentrismo y esa tradición, porque claro, ahora decías, ¿no? Como lo de las ratas de si son compasivas, solidarias o si tienen corazón. Y yo creo que justo, porque decías, ¿no? De, bueno, no sé si decirlo así. Y yo creo que justo eso como que lo podemos decir así y también qué bueno que nos preguntemos, ¿sería la mejor forma de decirlo? O sea, ¿hasta qué punto nuestra forma de entender y de expresar estos procesos sociales, cognitivos, complejos, hasta ahora solo han servido o solo han sido pensados y construidos para hablar de las experiencias humanas y no de otras experiencias no humanas, que insisto, esto se puede extender desde otras especies hasta en estos escenarios de ciencia ficción, pues otras inteligencias no necesariamente orgánicas, ¿no? Ujú. Eh, y creo que eso es importante, o sea, como el pensar cómo creímos que nuestra racionalidad nos ponía en el centro o que y que por tanto somos los únicos seres inteligentes, ¿no? Volviendo un poco al concepto central, o que de alguna forma ocupábamos este lugar privilegiado de la creación, creo que ojalá, o sea, yo siento que ya es caduco, insisto, pero como que por supuesto también hay mucho poder detrás para retener esto. ¿Por qué? Porque entonces los animales merecen más derechos. ¿Por qué? Porque entonces tenemos que hacer más por el medio ambiente. ¿Por qué? Porque entonces no solo queremos desarrollar esta tecnología, sino al mismo tiempo ir pensando qué compromisos vamos a adoptar con esa tecnología, ¿no? Sí, sí, me quedo con estas imágenes de, digo, fue muy duro la pandemia, pero los animalitos apropiándose de las playas, vaquitas en lugares donde antes habría seres humanos en toallas tirados ahí, los animales disfrutando del planeta, mientras esta especie pues estaba recluida. Eh, pero pues bueno, ahora salimos con toda la energía del mundo a destrozar más el mundo. Pero bueno, Julia Muñoz, doctora en filosofía, te agradezco muchísimo por esta charla. A partir, creo que es un excelente primer episodio de una serie de varios, porque como en la filosofía nos quedamos con más preguntas que respuestas, ¿no? Y creo que a partir de ahí van varios temas. ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden proponer videojuegos con estos temas? Ay, pues sí, porque además me encanta seguir ñoñando de estos temas, o sea, para esto vivo, la verdad. Entonces, qué emoción compartir posibilidades de seguir ñoñando de estos temas. Me pueden encontrar en Twitter como @julia_muvel, así como M-U-V de vaca E-L. Entonces me encantará saber de ustedes por allá y pues solo deseo como mucho éxito, seguro que vienen muchos temas buenísimos en esta serie y pues me encantó estar acá. No, pues yo te agradezco muchísimo. Yo soy el primero que queda fascinado. Te digo, la filosofía es un tema que me interesa mucho y es un tema que también pues tiene mucha complejidad y espero que hayamos sido pues justamente claros para la gente que nos escucha. Por lo menos lo fue Julia para mí, entonces yo creo ser el eslabón más bajo, entonces así que creo que queda claro para todos. Muchas gracias, Julia. Y pues a los demás, pues preguntarse de, ¿habremos sido Julia y yo reales o fuimos un algoritmo que está ahí y Se nuestras voces? programó por nuestra Exacto, voz, exacto, sí. ¿no? Quédense con esa pregunta y vean a la gente de alrededor. Gracias, Julia, hasta la próxima. Hasta luego. Esto fue el podcast de Enrique Figueroa MX. Hasta la próxima.